Bueno, hola chicos, ¿me escuchan bien? Sí, profe, Bueno, se lo escucha bien. bueno. Cualquier cosa, esta clase la estoy grabando y después la voy a subir a la plataforma. O sea que como estamos, algunos capaz que tuvieron algún inconveniente de poder, ya que estamos recuperando una clase. Así que por cualquier cosa, esta la estoy grabando y si no pasa nada, ningún inconveniente tecnológico, la estaría subiendo a la plataforma, ¿sí? Eh, Vamos a seguir viendo, ya directamente les comparto la pantalla. Recuerden que estuvimos viendo, comenzando, el martes vimos la clase comenzamos a ver el práctico 4, habíamos visto en detalle, a ver, les voy compartiendo. Si ustedes se acuerdan, voy a apagar, ay, ¿dónde ando? Voy a apagar el video para tener buena conexión. Ahí está. Lo que estuvimos haciendo, si se acuerdan, es iniciar el práctico 4. Les había contado que el práctico 4 es más corto que el práctico 3, y a pesar del nombre que es parecido, lo que estamos haciendo, recuerdan que lo que vimos en el práctico 3 es análisis de datos univariados, acá hacemos un análisis de datos bivariados, y acuérdense siempre la estructura de la que hablábamos el objetivo final siempre de este práctico o del análisis de estos datos bivariados, ver la relación entre dos variables a las cuales definíamos X y Y, ¿se acuerdan? Ahora vamos a volver un cachito para atrás. Nos habíamos quedado en este ejercicio 9 que habíamos visto algo, en realidad nos quedamos en el ejercicio 11, pero para recordarlos, este ejercicio 9, que ya les había anticipado, lo vamos a pasar un poco más rápido porque los cálculos ya lo hemos visto en la clase anterior. Lo que quería hacer hincapié acá es ver la interpretación. Entonces, en este ejercicio, si ustedes se acuerdan, eran las ventas de estas tiendas, y las ventas era una de las variables, teníamos 14, una muestra de 14, y la otra variable era la superficie de medida en miles de pies cuadrados. Habíamos visto, si ustedes se acuerdan, en el ejercicio 9 me pedía que haga un diagrama de dispersión. Ya habíamos definido que mi variable Y era las ventas, y que creo que, si mal no recuerdo, ya lo vamos a ver, estaban expresadas en miles de pesos, sí, en miles de pesos, y la superficie que estaba expresada en miles de pies cuadrados. Y habíamos visto que había una relación directa entre las variables, yo les dije casi perfecta por lo que se ve acá, pero bastante fuerte la relación entre las dos variables. Después, lo que hicimos en el ejercicio 10 es expresar, que les dije, fíjense que le están pidiendo exactamente lo mismo que vimos en el ejercicio 7, lo mismo que vimos en el ejercicio 8, nada más que con otras palabras, y habíamos calculado los coeficientes de regresión B0 y B1, los habíamos interpretado y habíamos hecho un pronóstico. Entonces, acá lo tengo oculto, pero si ustedes se acuerdan, habíamos hecho todos estos cálculos, a diferencia de lo que habíamos visto en los ejercicios anteriores, que fue paso a paso calculando la covarianza, después algunos desvíos. Acá tengo que calcular todo junto, porque la verdad que no me había pedido de antemano una covarianza, y yo sé que la covarianza la necesito para calcular la pendiente, y después necesito la pendiente para poder calcular la ordenada del origen, así que les habíamos expresado cómo era la covarianza. Si ustedes se acuerdan, era la diferencia de cada variable menos la media, en tanto de X y también en Y, y después multiplicar esas diferencias, calcular ese producto, y lo que me interesaba era la sumatoria. Y a eso lo dividí en n-1. Y también lo que necesito para el cálculo de B1 es la varianza, entonces por eso habíamos presentado acá todos esos cálculos necesarios para poder calcular lo que me pedía, que eran los coeficientes de regresión. Por eso acá lo que teníamos que la covarianza iba a ser igual a este 37,92, perdón, este 63,33 dividido n-1, teníamos la covarianza, y si la varianza era el cociente entre esos 37,92 y también n-1 teníamos la varianza. Una vez que hacíamos esos cálculos teníamos la
pendiente, y la ordenada al origen. Si se acuerdan, todo esto lo vimos en la clase pasada, y lo vimos rápido, porque ya esos cálculos los sabíamos hacer, nada más que están ocultos acá para ir trabajando. Habíamos dicho que había una relación directa entre las variables, los vimos en el gráfico del ejercicio anterior, en el gráfico del ejercicio 9, entonces veíamos que la pendiente tiene signo positivo, y me había pedido una interpretación, ahí hicimos mucho hincapié, y ahí es donde también les aconsejé que siempre hay que tener mucho ojo, y cuando voy a hacer la interpretación, tener en cuenta en qué está expresada la variable. Acuérdense que la variable 1 está expresado en miles de pies cuadrados, la variable x, y la otra variable y está expresado en miles de pesos, o miles de dólares, pero expresado en miles. Entonces eso tenía que tener en cuenta cuando hacía la interpretación, que ahí yo les pedía siempre que vayan a los libros, que vean bien cómo se interpreta, y vuelvo a insistir, para cada caso particular, cada vez que me pidan que interprete los coeficientes, cuando me pide una interpretación se refiere a eso, a el caso en particular que yo tengo, expresar lo que es lo que quiere decir. No tengo que decir, bueno, B0 es la ordenada al origen y B1 es la pendiente. No, tengo que explicar bien para mi caso en particular, que estoy hablando de superficie y de ventas, qué es lo que quiere decir esto y qué es lo que quiere decir esto. Así que no es una definición teórica la que tienen que expresar cuando están, por ejemplo, resolviendo un parcial o un final, cuando piden interpretaciones para el caso este en particular. Y lo que habíamos visto también era que me había pedido un pronóstico para cuando estaba, vuelvo un ratito para arriba, ya lo voy a ver si en la consigna más a mano acá, pero me había pedido que pronostique las ventas para una tienda que posee 4.000 pies cuadrados. Entonces yo lo que les había dicho no es agarrar el 4.000 y reemplazarlo en mi función lineal, no es agarrar el 4.000 y directamente poner 4.000 acá, sino que primero lo que tengo que ver es en qué está expresada la variable. La variable está expresada en miles, entonces acá lo que tengo que reemplazar es por un 4, por eso acá teníamos reemplazado en x igual a 4, y me quedaba y, y así hacía la estimación, que y se estima que es 7,64, y también nuevamente expresarlo en lo que está expresada la variable. No es lo mismo decir 7,64 pesos, que decir 7,64 miles de pesos o millones de pesos. Hay una tremenda gran diferencia, así que siempre insistiendo en que cada vez que tengan que interpretar o hacer un cálculo, lo interpreten, pero revisen bien de que hayan aplicado bien en función de lo que está expresada la variable. Entonces acá creo que nos habíamos quedado. Yo les había mostrado que el ejercicio 11, 12 y 13 pide cuestiones que ya las sabemos calcular. El ejercicio 11 me pide el error estándar de la estimación. Ya lo vuelvo a insistir, ya lo hemos visto en el ejercicio, si mal no recuerdo era el ejercicio 8. Hemos visto cómo se calcula. El error de estándar de la estimación tiene esa fórmula, que es la raíz de cada observación menos el valor estimado elevado al cuadrado dividido n menos 1, la raíz de todo ese cociente, y lo que me muestra es la dispersión alrededor de la recta de regresión ajustada. Y si queríamos saber qué es lo que quería decir esto, es lo que ya les había comentado. Una vez que ustedes tienen su función de regresión, que es esta que habíamos estimado en el ejercicio anterior, le doy valores a x, y la recta que me da la grafico encima de este diagrama de dispersión. Y este error estándar de la estimación lo que me está midiendo es la distancia, la dispersión de los puntos con esta recta de regresión que yo acabo de estimar. Mientras más grande es el error, quiere decir que más alejados están los puntos de esa recta que yo estimo. Y mientras más chiquito sea ese valor, quiere decir que todos los puntos están bien cercanos de esta recta que acabo de estimar. Entonces, acuérdense que entonces me mide eso, es la dispersión alrededor de la recta de regresión ajustada, y está expresada, una vez que lo calculo, está expresada en lo mismo que está expresada la variable, en la variable dependiente, siempre hablo de la dependiente. Entonces, si la dependiente está expresada en pesos, entonces el valor que dé lo tengo que interpretar en pesos. Si está en calificación, como vimos en un ejercicio, en una nota, o entonces está expresado en puntos, y así. Entonces, lo que yo tenía que hacer, acuérdense, voy a tomar esto de acá,
era, lo paso para acá para tenerlo a mano, lo que tenía que hacer era, bueno, nuevamente plantear los 14 datos con su variable X, con su variable Y, que son los que vienen de la consigna, y lo que me está faltando es calcular esta estimación, es decir, para Y sub I. Entonces, ¿qué tengo que hacer para calcular esta cuarta columna que estoy tratando de armar? Lo que tengo que hacer es reemplazar por los distintos valores que toma X. Reemplazo 1,7 acá en mi recta de regresión, reemplazo 1,7 en X, veo cuánto me da el Y sombrero, que es el Y estimado, la variable dependiente estimada, y va en la primera celda. Voy a hacer lo mismo con el segundo valor de X, 1,6, reemplazo el 1,6 acá, veo cuánto me da, 1,6 por 1,67 más el 0,96, y va en la segunda celda. Lo mismo con el 2,8, reemplazo en el X, el 5,6 reemplazo del X, y voy a poder armar todos los valores estimados de acuerdo a los distintos valores de X. Entonces, ahí están todos los resultados, fíjense que están con fórmulas, pero son, es decir, es reemplazar, es un cálculo simple, directamente reemplazar los distintos valores que toma X, ver cuánto es el valor estimado o pronosticado. ¿Qué necesito? Volvamos a la fórmula. Acuérdense que necesito la diferencia entre el verdadero valor y el que yo estimo, y lo tengo que elevar al cuadrado. Y después sumar esos 14 resultados. Entonces lo que tengo acá, para ir paso por paso, es la diferencia, el 3,7 menos el 3,8, el 3,7 menos el 3,8, menos 0,10, el 3,9 menos el 3,63, 0,27, y así todas esas diferencias. Siempre respetando el signo. Sabemos en realidad que al final todas van a terminar siendo elevadas al cuadrado, así que todas las diferencias van a terminar siendo con resultados positivos, pero para ser prolijo, respeto bien el signo y elevo al cuadrado. Elevo al cuadrado todas esas diferencias, y que generalmente por ahí uno directamente lo pone en la calculadora y lo hace todo junto elevado al cuadrado, depende de la calculadora que tengamos, y calculo, vuelvo a insistir, esas 14 diferencias al cuadrado. La sumo, porque acuérdense que el numerador es la sumatoria, así que tengo que sumar, es decir que mi numerador es 11,27. Esto que está acá, 11,27 dividido 14 menos 2, y le calculo la raíz. Eso es lo que vamos a ver expresado acá. Y vuelvo a insistir, por ahí avanzo un poco más rápido, porque esto ya lo vimos la clase pasada en otro ejercicio. 11,21 dividido 14,2, la raíz cuadrada, 0,97. Y ese 0,97 está expresado en lo que está expresada la variable dependiente, es decir, está expresado en miles de pesos. Y vuelvo a insistir, lo que me está mostrando es la dispersión de los puntos alrededor de la recta de regresión ajustada. Ya paso al otro ejercicio, fíjense que ya eso es lo que pedía este solo ejercicio, pedía el error estándar de la estimación, solamente me pedía eso. Veamos el ejercicio 12, yo les había dicho ya, el 12 y el 13 también están en función de este ejercicio 9, que son las ventas y a la superficie. Lo que me pide es que calcule el R cuadrado y el R cuadrado ajustado, y me pide interpretaciones, me pide la interpretación de la primera en particular. Entonces los calculamos. Si ustedes se acuerdan, el coeficiente la podía calcular de varias formas, pero la que íbamos a ocupar era utilizando la variabilidad, la descomposición de la variabilidad, y entonces habíamos dicho que era 1 menos la suma de cuadrados del error dividido la suma de cuadrados totales. O la otra forma de calcularlo, que la vimos la clase pasada, era la suma de cuadrados de la regresión dividido la suma de cuadrados totales. Ustedes saben ya, lo habíamos visto que, lo puedo ver quizás aquí, acá, cuando habíamos hecho la descomposición. Sigo. Entonces, voy a ocupar una de las fórmulas. Fíjense que siempre necesito, acuérdense de silenciar los micrófonos, a menos que quieran compartir, consultar algo, para que no se escuche el ruido de fondo.
Acuérdense, pues ya lo hemos visto la clase pasada, entonces yo voy a ocupar esta fórmula, pero bien podría haber calculado la suma de cuadrados de la regresión y buscar la suma de cuadrados total y calculo el R cuadrado. La suma de cuadrados del error era la suma de cada observación Y menos el estimado elevado al cuadrado. Esto surge del ejercicio anterior. Fíjense que cuando calculé el cuadrado medio del error, cuando calculé el error estándar de la estimación, a esa sumatoria la tenía, y es este cálculo que está acá, que por ahí creo que tengo errores con decimales, pero después lo revisan bien. Así que fíjense, creo que acá le tengo mal tipiado, así que por favor después lo revisan bien, o me avisan, creo que este es un 21. Pero lo ven ustedes, se fijan, debe haber sido un error de decimal, lo ven bien ustedes, por favor. Si no, ya lo vemos en consulta, o se los comento la clase que viene. Y la suma de cuadrados totales, la calculo también, que era cada observación Y menos la media elevada al cuadrado. A ver. Bien. Obviamente esta va a surgir seguramente del ejercicio quizás 10, cuando hice las diferencias de cada valor Y menos la media. Lo que me está faltando es elevarla al cuadrado y calcular esa suma. Corroboren esos datos para ver, es más, ahí hay una diferencia, entonces les pido que vean dónde está la diferencia del error, si es este el que está bien, o este lo pasé mal y era 21, así que por favor les pido que lo vean. Imaginemos que esto es 21, que tenía un error. Entonces, reemplazo por la fórmula y se fijan cuánto da, ¿sí? Les pido que corroboren estos datos. Es más, si ustedes tienen una calculadora, seguramente lo están haciendo ahí. Como siempre les pido, corroboren los datos, porque por ahí tipeando todo esto, en algún momento copiando las fórmulas, arrastro algún error, ¿sí? Así que por favor corroboren de que esté bien, dónde están, si copié mal los decimales, si el anterior estaba mal y esto está bien, así que por favor les pido también, a veces a propósito les digo los errores para que me digan ustedes y vean dónde está el error, si es que es un error de cálculo. Profesora, disculpe. Sí. ¿A cuántos decimales nos recomienda que redondeemos siempre? Porque, bueno, si no sería un problema eso, ¿no? A la hora de corregir. Generalmente nosotros redondeamos para mostrar los ejercicios y no marearlo tanto con los números, redondeamos a 2 decimales. Pero generalmente en el parcial les piden ya a 4, pero les avisan de antemano en el parcial a cuántos decimales. Más, hay unas notas que les piden a ustedes que lean antes de rendir el parcial, donde ahí les dicen bien clarito a cuántos decimales. Generalmente en los parciales le pedimos a 4 para que no haya esos errores de redondeo y tengamos los mismos resultados con todos, porque si no se van arrastrando los errores y se imaginan entonces que tengo que corregir un examen y resolver y arrastrar el error de redondeo para adelante con todos los alumnos que son ustedes, así que por eso generalmente les pedimos en el parcial a 4 decimales. Acá cuando estamos practicando no hay problema, yo en general y la mayoría redondeamos a 2, pero acá es para mostrarles más que nada. Pero en el parcial por favor se fijan, y si no preguntan a cuántos redondeamos, pero les pedimos de antemano que generalmente, vuelvo a insistir, es a 4 decimales. Gracias, profe. De nada. Bueno, revisen por favor entonces ese 0,90 que me dio acá. Ese 0,90, acuérdense que tiene una interpretación, lo que me está diciendo es que el 90% de la variabilidad, en este caso de las ventas, es explicada por la variabilidad de X, que en este caso es la superficie.
creo que lo habíamos visto bien en detalles la clase pasada. Acá vuelvo a insistir, lo que les quiero mostrar es otro ejercicio, ahondando un poco más en las interpretaciones, pero vuelvo a insistir, fíjense que yo hice un modelo acá donde dije que las ventas dependen de la superficie de la tienda, pero sabemos que no solamente depende de la superficie, depende de otras cuestiones, que es lo que acumula el error, la variabilidad está acumulada en el error. Entonces acuérdense que parte de la variabilidad está explicada por el error, que es debido a cuestiones que desconozco, que no están en mi modelo de regresión, y parte a la regresión, que eso lo acumula en la suma de cuadrados de la regresión. Entonces, el 90% de las ventas es explicada por la superficie de la tienda. Existe un 10% que se debe a otras variables, a un error aleatorio que desconozco. Entonces eso es lo que tengo que hacer cuando me piden. Acuérdense que acá me pidió explícitamente que interprete el coeficiente de regresión, de determinación, perdón, del R cuadrado. Y lo que me pidió seguidamente era que calcule el R cuadrado ajustado. Ustedes saben que ya lo habíamos visto también. Les dije que sobre este mayor sentido tiene cuando vemos una regresión múltiple, o sea que recién cuando veamos regresión múltiple en estadística 2, los que continúen en estadística 2, van a entender un poco más qué es lo que vemos en este coeficiente, pero su cálculo es eso, donde en el caso de que yo esté trabajando con una regresión simple, como en este caso, el valor SK que acabo de marcar es igual a 2, así que por eso en la regresión quedaría esto. Fíjense que el coeficiente necesita para su cálculo el R cuadrado, así que necesito sí o sí haber calculado el R cuadrado anteriormente, y lo que tengo que saber es que su interpretación es la misma, es decir, ese número lo interpretaría como un 89%, y lo que diría es que el 89% de la variabilidad de Y es explicada por la variabilidad de X, ajustado por los grados de libertad. La diferencia entre el R y el R cuadrado ajustado, perdón, la diferencia entre el coeficiente de determinación R cuadrado y este ajustado es que este está ajustado por los grados de libertad. La interpretación es la misma, expreso lo mismo, nada más que lo que digo es ajustado por sus grados de libertad. Vuelvo a insistir, acá no me pedía una interpretación, pero más sentido va a tener cuando veamos una regresión múltiple. Ahora no tiene sentido mucho el R cuadrado ajustado cuando estoy en una regresión simple. Pero me pide que lo calculo, me pide que lo interpreto. Así que por favor les pido, como siempre, vayan a ver las interpretaciones, busquen los libros, practiquen las interpretaciones, porque fíjense como en este caso, este ejercicio que me pide el coeficiente de determinación y la interpretación, una parte es el cálculo y la otra parte es una interpretación que es un renglón, y ustedes saben que puede valer la mitad de los puntos, así que es importante contestar esa parte, no solamente el cálculo, sino su interpretación. Y por último, el ejercicio 13, vuelvo a insistir, voy rápido porque lo que les quería mostrar es que pide lo mismo que habíamos aprendido la clase pasada. Acá me pide el coeficiente de correlación, me está pidiendo el R. Si ustedes se acuerdan, el R era un coeficiente que estaba entre menos 1 y 1, que este coeficiente tenía que ver dos cuestiones, tenía que ver su signo, si era positivo o negativo, para ver el tipo de asociación, relación que hay entre las variables, y también la magnitud de ese valor, si está más cercano al centro, que es el 0, o si más cercano a su extremo correspondiente. Su cálculo, acuérdense que era la covarianza dividido los desvíos, el producto de los desvíos. La covarianza ya la hemos calculado, me la pidió, no me la pidió explícitamente, pero la tuve que calcular en el ejercicio 10 cuando tuve que calcular la pendiente, es decir, cuando tuve que calcular B1. Entonces, la covarianza surge de ahí. Hay otras maneras de calcularla, así que les pido que vean. Podría haberlo calculado a este R de otra manera, pero se los dejo para que lo vean. Vamos a calcularlo como realmente siempre lo hacemos. La covarianza, ese numerito, surge del ejercicio 10. Si ustedes se acuerdan, la covarianza habíamos dicho que era 4,87. Fíjense que es ese 4,87. Y los desvíos, se los dejo acá planteados. Parte de los desvíos lo habíamos calculado, porque si ustedes se acuerdan, hicimos
algunos cálculos para sacar, vuelvo a insistir, acá, la diferencia de x menos la media y la diferencia de y menos la media. Es más, acá tengo para el cálculo de la varianza. Así que tengo los resultados parciales, lo único que tengo que hacer es elevar al cuadrado y sumar. Por eso, es más, fíjense que habíamos calculado la varianza de x, que era 2,92, por eso van a ver acá que el desvío es la raíz de ese 2,92. Y lo mismo con y. Vuelvo a insistir como siempre, esto supuestamente lo tendríamos que más o menos ya manejar, ya a esta altura el práctico 3 ya lo hemos visto y hemos aprendido a calcular desvíos, así que este es el desvío de la variable x, este es el desvío de la variable y o y, así que por eso por ahí avanzo un poco rápido, pero son cuestiones ya que deberíamos saber calcular. El coeficiente de correlación, dijimos que es la covarianza dividido el producto de los desvíos, y este valor es un 0,95. Corroboren, como siempre les pido, los resultados. Ese 0,95, acuérdense que hay dos cuestiones que tengo que observar, por un lado su signo, y por el otro lado el valor que tengo, la magnitud del número. Tiene signo positivo, así que veo que hay una relación directa entre las variables. Acuérdense que vuelvo como siempre un ratito para atrás, acuérdense siempre del gráfico este donde nosotros comenzamos a decir hay una relación directa entre las variables, o positiva, y al mismo tiempo fíjense que este numerito está muy cercano a su extremo. Acuérdense, vuelvo a recordarles, el R está entre menos 1 y 1, está muy cercano a 1, por eso lo más probable es que lo que tenga que concluir es que hay una relación directa entre las variables y una relación fuerte, casi perfecta entre las variables. Una relación lineal, acuérdense que este es coeficiente de correlación lineal, hay una relación lineal fuerte, casi perfecta entre las variables, que es algo que yo les había anticipado con el gráfico cuando les dije, fíjense que están todos los puntos cerca y simulan una línea, una banda. Entonces vuelvo a insistir, les quería mostrar los resultados, ahondar un poquito más en la interpretación, pero fíjense que, vuelvo a insistirle como siempre, fíjense que pide lo mismo que aprendimos a calcular en el ejercicio de la semana pasada, en los dos ejercicios, y a medida que fuimos avanzando, que eso sí me detuve bastante en los cálculos, es volver y seguir practicando y insistir mucho en la interpretación. Lo que quiero ver de nuevo acá, van a ver que es el ejercicio 14. El ejercicio 14 lo vamos a leer. Ya van a ver que me sigue pidiendo lo mismo, así que de nuevo vamos a repasar las formas de cálculo y vamos a hacer hincapié en las interpretaciones, pero si aprendimos la clase pasada cómo hacer esos cálculos y me quedó claro, no deberíamos tener problema acá. Fíjense que este ejercicio me dice: el presidente de Pavimentos S.A. quiere información sobre la relación entre la experiencia en la venta al por menor en años y las ventas semanales en cientos de dólares. Ha habido los siguientes resultados. Entonces tengo una serie de resultados ahí. Fíjense que ya me anticipó que tengo dos variables. Una es la experiencia expresada en años, y otros son las ventas expresadas en cientos de dólares. Y me da 8 resultados, donde me dice que la primera cifra de cada observación son los años de experiencia, y la segunda son las ventas semanales. Entonces mi primer variable de todos estos pares de valores, el primer número, el 2, el 4, el 3, el 6, son los años de experiencia. Mi variable X, ustedes saben, son pares de valores, así se expresa, y la segunda, el 5, el 10, el 8, son las ventas semanales expresadas en cientos de dólares. Entonces, fíjense que lo que me pide es, en el inciso A, me pide la covarianza y el coeficiente de correlación, me pide después los coeficientes de regresión, y después me hace una pregunta. Lo primero que voy a hacer, como siempre, es identificar. Fíjense que tengo 8 datos, tengo un tamaño de muestra de 8, y tengo definidas mis dos variables. Mi X, que son los años de experiencia, y mi Y, mi variable Y, que son las ventas semanales expresadas en cientos de dólares.
Ya van a ver que, bueno, vamos a expresar lo que me pide, pero lo voy a expresar en términos de columna, como medio una tabla, como usualmente uno lo acostumbra a ver, nada más que acá está en pares de valores, yo lo voy a expresar como tabla. Entonces, defino mi variable y, mi variable x bien definida, porque cuando tenga que hacer interpretaciones, ustedes saben que tiene que quedar eso bien claro. Me pide la covarianza, si recordamos la covarianza era esa fórmula que está ahí, que es la suma de cada observación x menos su media, por multiplicado por cada observación y menos su media, dividido en n-1, la misma fórmula de siempre. Y también me había pedido, vuelvo a la consigna, acá la tengo, el coeficiente de correlación lineal. El coeficiente de correlación lineal, el R, coeficiente de correlación de Pearson, que también se llama, es igual a la covarianza, que la acabo de calcular, o por lo menos la debería calcular, dividido el producto de los desvíos. Los mismos cálculos que venimos trabajando. Entonces, se imaginarán que voy a pasar también un poco rápido. Lo que necesito es la media de x y la media de y, es decir, que tengo que sumar todas estas observaciones, que me da 31, y lo tengo que dividir en 8, 3,88. Y lo mismo con y, sumar todas estas observaciones que me dan 86, y los divido en 8, me da 10,75. La media de x, la media de y comienzo a hacer estas diferencias. 2 menos el 3,88 lo coloco acá. 4 menos el 3,88 acá. 3 menos el 3,88, comienzo a calcular las diferencias de x con su media. Y lo mismo con y. 5 menos el 10,75 lo coloco ahí. 10 menos el 10,75 en la segunda celda. 8 menos el 10,75 y calculo las diferencias. Necesito el producto, si me olvido voy a acordarme de la fórmula, necesito el producto de esas dos diferencias y la suma de esos 14 productos. Entonces, necesito multiplicar siempre, en este caso con mayor razón, porque es covarianza, saben que la covarianza puede dar positiva o negativa, respeto a los signos, la regla de los signos, multiplico el menos 1,88 por el 5,75, lo coloco a su resultado, luego el 0,12 por el menos 0,75, el 0,88 negativo con el 2,75 negativo, entonces vuelvo a insistir, respeto siempre los signos. Sumo, me da 69,75. A ese 69,75 lo tengo que dividir en n-1, de acuerdo de la fórmula, y calculo la covarianza, que es lo primero que me pedía. Entonces me va a quedar los 69,75 dividido 8 menos 1, 9,96. Las interpretaciones, vuelvo a insistir, las repaso, pero acuérdense de la covarianza, lo que tengo que ver es su signo, ¿sí? Mucho no interesa la magnitud del dato porque está expresado o viene arrastrando en lo que está expresada la variable, ambas variables, así que solamente le veo el signo. Si el signo es positivo, como en este caso, entonces yo digo que hay una relación directa entre las dos variables, o relación positiva. Quiere decir que a medida que aumenta, en este caso, a medida que aumentan los años de experiencia, aumentan las ventas semanales expresadas en cientos de pesos. Entonces vuelvo a insistir, a pesar de que yo lo digo acá, así al pasar, y insisto, por favor se ponen a practicar y definir bien qué es este 9,96, cosa de que, bueno, insistir, me quede bien en claro cuando tenga que hacer alguna interpretación. Y lo próximo que me había pedido este mismo inciso es el coeficiente de correlación lineal. El coeficiente de correlación lineal de Pearson es la covarianza, que ya la calculé, que es ese 9,96, y necesito los desvíos. Fíjense que parte de los desvíos ya lo tengo calculado, porque acá tengo estas diferencias. Lo que tengo que es armar dos columnas más, elevando al cuadrado esta columna, y elevando al cuadrado esta columna, ya tal cual como lo venimos haciendo, o como ya lo sabemos hacer del práctico anterior, que son estas columnas que están acá, las paso en limpio, pero vuelvo a insistir, elevar al cuadrado esas dos columnas que creé, que eran las diferencias de cada variable menos la media. Y esos resultados, ese 18,88 y ese 265,50 son los numeradores de las
los desvíos en este caso, o las varianzas, si es que quiero calcular las varianzas primero. Entonces, fíjense que 18,88 dividido n-1, su raíz, y los 265,50 dividido n-1, acá tengo 8 observaciones, y su raíz. Fíjense que entonces ya tengo la covarianza que le había calculado, el 9,96, dividido el 1,64 por el 6,16. Eso es lo que van a ver expresado acá, y me tengo que acordar que el indicador que yo tengo acá, lo que me permite, vuelvo a insistir, lo que tengo que ver por un lado es su signo, y por el otro lado el valor que tiene. Acuérdense que es un indicador que está entre -1 y 1, dependiendo si es positivo o negativo, es una relación directa o inversa entre estas dos variables, y también, dependiendo de su valor, que ahí yo creo que les había pedido la clase pasada, acuérdense de los puntos de corte, que les pedía que lo vayan a buscar, que lo lean, cuándo es una relación es débil, cuándo es moderada, cuándo es fuerte, eso se los había dejado como tarea para la casa, y si no lo encuentran, por favor vayan a consulta y pregunten, no se queden con la duda, porque tengo que, al mismo tiempo de ver su signo, como en este caso, que es positivo, y decir que hay una relación directa entre las variables, al ser su valor 0,99 muy cercano a 1, lo que tengo que decir que la relación entre esas dos variables es fuerte, casi perfecta, fíjense que está muy cercano a 1. Entonces, lo que yo digo acá es que hay una relación directa entre la experiencia y las ventas, y esa relación entre esas dos variables es bastante fuerte, casi perfecta, porque fíjense que casi es igual a 1. Si hubiera dado 1, es perfecta. Vuelvo a insistir, fíjense que es todo lo que vimos la clase pasada y lo que estuvimos viendo desde que iniciamos ahora. Lo próximo que me pedía esta consigna es los coeficientes de regresión. Los coeficientes de regresión, lo único que me está pidiendo es que los calcule. Los coeficientes de regresión yo sé que son B0, que es la ordenada del origen, y B1. Entonces yo los calculo y hago los cálculos, y bueno, en algún momento capaz que me pide la interpretación, y si no me pide la interpretación, comienzo a ver. Acuérdense que siempre les pedimos que practiquen esa interpretación, que la vayan practicando, por más de que la consigna no lo diga. Entonces, la pendiente era la covarianza dividido la varianza de X. Fíjense que todos esos datos ya los tenemos, y si no los tengo los datos, ya estoy en condiciones a esta altura de saber cómo se calculan. La covarianza la habíamos calculado hace rato y era 9,96, y el desvío lo habíamos calculado y era 1,64, por eso elevado al cuadrado, me queda esta expresión. 3,70 la pendiente. Y la ordenada del origen, la media de Y, que la teníamos calculada, no quiero subir mucho para arriba, ir y venir, pero la media de Y la teníamos, 10,75, menos la pendiente, 3,70 por la media de X, 3,88. Me da una ordenada al origen negativa. Ustedes saben ya a esta altura cómo interpretar estos dos. Lo hemos visto la clase pasada, lo vimos al principio. Como siempre les digo, si pide interpretación, interprete, por más que en algunos sentidos o en algunos casos la ordenada del origen tiene una interpretación rara, porque muchas veces es como en este caso negativa, pero lo mismo le interpreto. Si me pide interpretación, lo interpreto. Fíjense que la consigna solamente me pedía que los calcule, así que si me pidió que los calcules, ahí están. Lo próximo que me pide, que ahí es donde quería llegar, porque fíjense que hasta ahora todo esto es conocido, fíjense que lo que me pide, y vuelvo acá un ratito, me pide que explique brevemente la ecuación de regresión que podría utilizarse para predecir las ventas. Entonces, lo que me está pidiendo es lo que yo calculé hace rato como coeficientes de regresión, lo que me está pidiendo es que lo exprese como una ecuación. ¿Sí? Entonces, y obviamente que la interprete. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en primer lugar. Después vamos a ver qué me pregunta. Entonces, vamos a expresarlo en términos de ecuación, en términos de una función lineal, la ordenada al origen y la pendiente. Fíjense que está expresado.
Entonces la expreso, y lo que tengo que hacer, como me dice ahí que le explique, entonces la explicación no es otra cosa que la interpretación de los coeficientes, de B0 y de B1. Entonces lo que tengo que decirles es que B0 es menos 3,61, que B0 es la ordenada al origen, quiere decir que cuando X es igual a 0, Y es igual a menos 3,61, pero, como siempre, y siempre sigo insistiendo hasta el cansancio, tengo que ver cuánto vale X, que en este caso, si mal no recuerdo, son los años de experiencia, y está expresado en años, y la variable Y, que poco sentido va a tener acá, porque van a ser ventas negativas, está expresado en cientos de pesos. Así que eso es lo que van a ver acá, vuelvo a insistir, a pesar de que por ahí sentido no tienen, ventas negativas, por ahí no, que yo conozca no existen, pero lo interpreto, me pidió que lo interprete, lo interpreto. Lo que le tengo que decir entonces, cuando un empleado tiene 0 experiencia, las ventas semanales son igual a 3,61, y ahí se los dejo a propósito para que lo completen ustedes, porque acuérdense que las ventas están expresadas en cientos de pesos, ¿sí? Ojo con eso. Ahí a propósito se los dejo para que se den cuenta que tengo que expresarlo en lo que está expresada la variable. Así que eso lo deberían corregir y completar bien. Vuelvo a insistir, es la ordenada al origen, ustedes saben que algunas veces no tiene sentido, lo habíamos visto por ahí en la superficie, quizás de hace rato en la superficie de la tienda, pero, y más en este sentido cuando las ventas son negativas, pero lo interpreto. Y lo mismo hago con la pendiente. La pendiente es 3,70, ¿qué le tengo que decir? Como toda pendiente, la pendiente es 3,70, ante un aumento en X en una unidad, Y lo hace en 3,70. Entonces lo que tengo que hacer es expresar eso, que es una cuestión matemática, pero haciendo alusión a qué vale Y, que son los años de experiencia, y a qué vale, a qué vale X, que son los años de experiencia, y a qué vale Y, que en este caso son las ventas, y yo sé que está expresada en cientos de pesos. Entonces, no es solamente decir, bueno, la pendiente es 3,70. No, tengo que explicar qué es ese 3,70. Tengo que decir que ante un aumento en un año de experiencia, las ventas aumentan en 3,70 cientos de pesos. ¿Clarito? Tiene que estar cuál es una variable la que aumenta, en este caso Y también aumenta porque la pendiente es positiva, y expresar bien en cuánto aumenta. Por eso tengo siempre que volver a ver en qué está expresada mi variable. ¿Hasta ahí dudas? ¿Alguna duda hay? ¿Siguen ahí? ¿O ya se fueron? Bien. Sigo. Fíjense que algo que lo había dejado acá pendiente, que es, me dice, incluya una indicación, en esta interpretación que estoy haciendo, una indicación del rango al que podría aplicarse la ecuación. ¿A qué se refiere con eso? Y eso es algo que lo había dejado a propósito en este ejercicio para ver eso en particular, para que lo vamos analizando. Yo solamente puedo hacer inferencias, puedo hacer estimaciones, solamente para el rango de la variable X. ¿A qué se refiere esto? Vamos, por ejemplo, al ejercicio 9, por ejemplo. Si ustedes se acuerdan, el ejercicio 9 de la superficie y las ventas, vimos la relación, hicimos el gráfico, y vimos la relación que hay entre las dos variables, y en algún momento planteamos una relación de Y en función de X, vimos la ordenada al origen, la pendiente, y calculamos. Y algunas veces me pide este mismo ejercicio, fíjense que me pido, este ejercicio que habíamos hecho de la superficie, fíjense que en el mismo ejercicio 10, vuelvo un ratito para acá, me había pedido, por ejemplo, pronostique las ventas para una tienda que tiene 4.000 pies cuadrados. Entonces, cuando a mí me pedía un pronóstico, lo que yo tenía que hacer es ver, bueno, me está pidiendo para un determinado valor de X, bueno, reemplazo ahí, y reemplazo y calculo. Y acuérdense que ese siempre es el objetivo último, poder hacer esos pronósticos o esas estimaciones. Ahora,
Esos pronósticos y estimaciones siempre los puedo hacer solamente para el rango que toma la variable X. ¿Sí? Entonces yo siempre, no es una cuestión de que me dice, bueno, pronostica para X igual a 4, y yo automáticamente reemplazo a 4 y digo cuánto vale. Lo que me tengo que fijar también es que esté contenido ese valor que me están pidiendo en el rango de la variable. Acuérdense que el rango no es otra cosa del valor más chiquito donde va la variable X hasta el valor más grande. Fíjense que acá X va desde 1, algo, es ese punto 1,1, hasta este punto que es un 5,8. Valores que van desde 1 hasta 6, por decir algo. Entonces yo tengo que ver, ¿por qué? ¿Por qué hago eso? O por ejemplo acá, acuérdense de este gráfico que habíamos hecho de la calificación y el número de faltas. Cuando a mí me piden, si ustedes se acuerdan, me pidió en este ejercicio que pronostique la calificación para un alumno que tiene 4 faltas. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Reemplazamos en X igual a 4 faltas tenía, y dijimos, bueno, yo estimo que la nota era 79, algo, creo que era casi 80. Eso lo hicimos en ese ejercicio. ¿Qué tengo que hacer yo? Vuelvo a insistir, ver si ese valor que me está pidiendo está dentro del rango de X. Fíjense que acá el número de faltas va desde 1 hasta 6. Lo puedo ver acá o lo puedo ver en la tabla que arme de los datos. ¿Y por qué me pide? ¿Por qué tengo que ver eso? Vamos con este, por ejemplo. Porque yo estoy diciendo que acá los datos tienen una asociación casi perfecta, directa, y estimé esta recta de regresión, que seguramente ustedes la graficaron, pero para estos datos, yo no sé qué pasa después de este punto. Yo no sé si esto sigue creciendo o comienza a bajar en algún momento. La verdad que no sé, o sigue creciendo, hay una relación lineal, pero con distinta pendiente. Lo mismo me pasa con las notas, vuelvo para acá. Yo no sé si esta gráfica sigue así y después comienza a subir. Entonces yo solamente puedo hacer estimaciones para los valores que X está contenido en los datos que yo tengo, solamente. Entonces, ojo con eso porque hicimos varias estimaciones y ahí es donde les pido que revean si las hicimos correctamente. Porque, por ejemplo, acá me pidió, no recuerdo bien, pero debe haber sido por acá, en algún momento, no sé si era este el ejercicio. Este tiene que haber sido cuando hice la estimación. Fíjense que acá me pidió, estime la calificación en el caso que el número de faltas sea igual a 4. ¿Qué hice yo? Directamente reemplacé X igual a 4 y lo calculé. Fíjense si realmente estaba bien hecho eso. Capaz que no estaba contenido dentro del intervalo. Fíjense que acá en el ejercicio 10, específicamente en el ejercicio, sí, en el ejercicio ¿Profe? 10. Sí, escucho. En el caso de que no esté contenido, podemos afirmar, bueno, de que no es posible calcular esa estimación debido a que no se encuentra en el rango. Exactamente, así me tienen que contestar. Exactamente lo mismo, porque si lo llegan a calcular está mal realizado. Porque yo no sé si realmente, o sea, lo que estoy haciendo y esa estimación, vuelvo a insistir, es para los datos que yo tenga. Después de eso, que creo que les mostré uno clarito, creo que era este, yo no sé si acá sigue subiendo, sigue bajando, o sigue subiendo, pero con otra tasa, con otra pendiente, no lo sé. ¿Sí? Yo no sé si en algún momento a una superficie tan grande las ventas comienzan a disminuir por una cuestión de que la gente no quiere ir a un mega supermercado porque se cansa, porque es muy grande, porque tiene las cosas muy lejos, porque se la pasa toda la tarde en el supermercado y entonces en vez de las ventas seguir subiendo, comienza a bajar. Entonces, a mayor superficie de la tienda, menores son las ventas. Entonces no puedo calcular cuánto van a ser las ventas para ¿cómo se llama? Para una tienda que tenga, por ejemplo, 10 miles de pies cuadrados, ¿sí? O tampoco puedo calcular la nota para un alumno que tenga 20 faltas. Tampoco lo puedo calcular. Entonces, volviendo a este ejercicio que creo que era ya ni me acuerdo cuál era, el 14 creo que es. Sí. Solamente puedo hacer estimaciones, por eso solamente voy a hacer estimaciones cuando mi variable X esté entre 2 y 6. ¿Sí? ¿De dónde sale ese 2 y 6? Y vuelvo a insistir, en este caso particular, del rango que, fíjense que los datos van desde 2, 3, 4, 5, hasta 6. Si hubiera hecho un diagrama de dispersión, podría verlo quizás gráficamente, pero son valores que van desde 2 hasta 6.
Si me hubiera pedido que haga una estimación para x igual a 10, directamente le digo que no se puede. No se puede porque el 10 no está contenido dentro del rango de los datos, directamente. Entonces, vuelvo a insistir, ojo con eso. A eso sí les pido que lo vean, entonces no es solamente una cuestión de agarrar, reemplazar y listo. Entonces, cuando me pidan estimaciones, lo primero que tengo que ver, acuérdense, es ver en qué está expresada la variable para no hacer mal la estimación y al mismo tiempo ver si está dentro del rango. Entonces, ojo con eso. Sigo, que sería ya el último ejercicio. El último ejercicio que vamos a hacer es el ejercicio 15. Si ustedes tienen la guía, el ejercicio 15 y el ejercicio 16 son similares, así que yo voy a hacer el ejercicio 15 y ustedes les dejo el 16, y bueno, y después lo último que le queda es el 17, que es el de Mastelones. Fíjense que hicimos la mayoría de los ejercicios, hemos interpretado, calculado bastante, les mostré que siempre exactamente con otros nombres, pero pide exactamente lo mismo, así que no se asusten cuando les pide pedido o de otro esquema o con otro nombre. Pero vamos a ver el ejercicio 15. El ejercicio 15 me dice, suponga que se prueba una campaña publicitaria para un nuevo producto en 10 ciudades. La intensidad X de la publicidad varía de una ciudad a otra. El porcentaje Y de familiaridad con el producto se determina por medio de una encuesta después de la campaña publicitaria. Entonces tengo mis 10 datos que están acá expresados en una tabla, 10 datos con mi variable X, que dice que es la intensidad de publicidad, y mi variable Y, la familiaridad del producto. Típico ejercicio de cuestiones de marketing, donde yo estoy suponiendo que a medida que soy más intensivo en mi publicidad, esa intensidad estará medido, no sé, en cantidad de carteles en la vía pública, en cantidad de minutos o segundos en las redes sociales, cantidad de minutos en los programas de televisión más vistos, como lo quieran ver, no interesa acá, pero es intensidad. Es una variable que ya está expresada, estará expresada en minutos, segundos, no sé, cantidad de apariciones en las redes, eso es otra cuestión. Y a medida que aumenta la intensidad, puedo suponer que aumenta el porcentaje de familiaridad del producto, que este porcentaje, la palabra lo dice, es un porcentaje, un valor que debería estar entre 0 y 100, y que vaya a saber cómo se lo midió, tampoco no es la cuestión, pero dice que se lo midió por medio de una encuesta. Es básicamente lo que hacen las campañas publicitarias, es decir, escuchar una canción o ver un logo, ustedes ya a esta altura, o por ahí ya más en marketing, que es cuando están terminando la carrera, ven toda esa cuestión de los logos y los logotipos y todas esas cuestiones de marketing, pero básicamente lo que les está diciendo es que si yo tengo un símbolo con una tilde, ustedes automáticamente pueden pensar en Nike. Si ven el logo de WhatsApp, automáticamente saben que es WhatsApp. Si ven unas letras medio con la forma de Coca-Cola, las ven a las letras y ya asocian que es Coca-Cola, lo mismo que las ondas de los colores de Pepsi. A eso llama familiaridad. Una campaña por detrás bastante intensiva, de manera de que si yo veo un Puma, ya sé quién es, qué marca es, si veo el logo del tilde de Nike, o lo mismo con los celulares, algunas letras en común, ya me doy cuenta. Eso es lo que habla, y que en teoría yo puedo suponer, no necesariamente se tiene que cumplir, que a mayor intensidad, mayor porcentaje de familiaridad. Eso es lo que trata este ejercicio. Fíjense que lo que me pide es coeficiente de correlación lineal. Es el coeficiente de Pearson que conocemos. Y después me pide el coeficiente de correlación por rangos. Eso recién ahora lo vamos a aprender cómo se calcula. Entonces, el coeficiente de correlación lineal lo vamos a calcular, es el que conocemos, es el R, que se calcula como la covarianza dividido los desvíos. Ya lo sabemos calcular, lo único que tenemos que hacer, bueno, es comenzar a hacer los cálculos. Acuérdense, tengo 10 observaciones, Y es el porcentaje de familiaridad del producto, X la intensidad, me pide el coeficiente de correlación lineal, lo calculo. Acuérdense que este es un coeficiente que va desde menos 1 a 1, y ya lo hemos visto cómo se interpreta. Paso los datos de X y de Y acá, y ustedes saben que necesito
el cálculo de la covarianza y el cálculo de los desvíos. Por eso acá en esta tabla están todos los cálculos auxiliares necesarios para poder hacer este cálculo del coeficiente. Saben que necesito las medias para poder calcular la covarianza. Ya saben hasta el cansancio cómo se calculan medias, tanto de X como de Y. Fíjense que necesito la diferencia de X menos su media, la diferencia de Y menos su media, y lo divido en n menos 1. Fíjense que por eso están todos estos cálculos acá, que sería toda esta primera parte, para poder calcular la covarianza. Eso ya lo hemos practicado, lo hemos visto bastante, así que lo que les queda a ustedes es seguir practicando para tener bien consolidados estos conceptos. Este 344,83 seguramente ya van a ver ahí abajo que lo divido en n menos 1, acuérdense que acá tengo 10 observaciones, entonces divido 9, y eso me va a resultar la covarianza. Fíjense que la covarianza es positiva, así que ya estoy viendo que hay una relación directa entre las variables. Eso es lo que me denota ese 38, que es positivo. La covarianza la calculé, fíjense que la covarianza es el numerador de este coeficiente, me faltan los desvíos, por eso hago elevo al cuadrado esta columna y elevo al cuadrado esta segunda columna, para poder calcular las varianzas y obviamente los desvíos. Por eso van a ver que el 2,3 negativo al cuadrado es ese 5,06, y lo mismo con Y. Entonces van a ver que ese 20 y ese 6300 son los cálculos necesarios, son los numeradores de estos desvíos que voy a mostrar acá, que vuelvo a insistir, por ahí no detenemos mucho porque son desvíos que sé calcular desde el práctico anterior. Ya tengo la covarianza, tengo los desvíos, entonces ya puedo calcular el coeficiente R. Va a ser ese 38,31 dividido 1,51 y por 26,47, no sé qué dije, 26,47. 0,96. ¿Qué tenía que ver del coeficiente? Su signo y la magnitud. Acuérdense que lo que voy a decir que, fíjense, un 0,96 es positivo, así que lo que voy a decir que hay una relación lineal fuerte, casi perfecta, entre las variables. Entonces yo lo que voy a decir que hay una relación lineal fuerte, entre paréntesis si quieren le pongo casi perfecta, entre las variables. Eso es lo que concluyo. Vamos a ver lo segundo que me pide. Lo segundo que me pide es el coeficiente de correlación por rango, o de Spearman. Es lo que me pide en el inciso B. Calcule el coeficiente de correlación por rango, bien conocido también como Spearman. ¿Cómo lo calculo? Fíjense que también es un R, lo simbolizo sub S para identificarlo y distinguirlo del anterior, por Spearman, y va a ser igual a 1 menos 6 por la sumatoria de d sub i al cuadrado sobre n por n al cuadrado menos 1. Fíjense que lo único que por ahora desconozco qué es ese t, que ya vamos a ver cómo se calcula. Este coeficiente de correlación es un coeficiente que, al igual que el coeficiente de correlación lineal de Pearson, tiene un rango de menos 1 a 1, y también veo dos cuestiones: su signo, para ver la relación que hay entre las dos variables, y la magnitud, para ver si esa relación es fuerte, moderada o débil. Entonces, vuelvo a insistir, al igual que el anterior, vemos esas dos cuestiones, y lo único que no sabemos todavía es cómo calcular ese d sub i. ¿Alguna duda hasta ahí? Sigo entonces. ¿Cómo vamos a hacer? Lo primero que voy a hacer es, a mis datos, vuelvo para acá arriba, estos datos, van a ver que yo armo una tabla similar como siempre a la que armamos, con mis dos variables x y mi variable y. Lo que voy a hacer es ordenar de menor a mayor mi variable x. Puedo ordenar también de menor a mayor y,
puede ser que no lo ordene también, pero lo más simple y lo que aconsejan los autores es ordenar y que ordene la primera variable, la variable x, así que me van a ver haciendo eso. Como son pares de valores, se imaginarán que si yo ordeno esto va enganchado con el valor que tiene y, entonces automáticamente y también va cambiando. No es que ordene de menor a mayor esta, y esta quede igual, o esta también lo ordene. No, si yo cambio los valores acá, es decir, voy ordenando, como van de la mano, porque son pares de valores, automáticamente también cambia mi variable y. Fíjense que este ejercicio está bastante simple, ¿por qué? Porque los datos ya están ordenados. ¿Sí? Entonces van a ver que no hice mucho, pero están ordenados los datos. Pero si no estuvieran ordenados, la recomendación es que ordenen la variable x. Entonces van a ver qué es lo que dice acá. Ordeno de menor a mayor, en este caso x. Vuelvo a insistir, podría haber ordenado y, podría haber que no la ordene, pero los autores aconsejan ordenar al menos una de las dos variables. En este caso, lo voy a ordenar a x. ¿Qué voy a hacer? El cálculo de los rangos. Voy a calcular el rango de x. Disculpe, profesora. Sí, escucho. Entonces solamente ordenamos una de las variables, o x o y. Exactamente, la que más te guste. ¿Qué dicen los autores? Que ordene x. Ahora, si vos te das cuenta que y por alguna razón está ordenada, déjala ordenada y obviamente x se va moviendo de la mano. Pero una de las dos la ordena. Es más, ya vas a darte cuenta que no es necesario que estén ordenadas, pero es mucho más fácil. Bueno, asigno el rango de x. ¿Cómo asigno rango? Poniéndole 1 al valor más chico, poniéndole 2 al valor que le sigue, poniéndole 3 al valor que le sigue, y así. Si está ordenada, se imaginarán que entonces la asignación de esos rangos es mucho más fácil. Por eso la recomendación es que esté ordenada. Pero, vuelvo a insistir, 1 al más chico, 2 al más grande, 3, 4, 5, y obviamente el rango va a ser la cantidad de observación que yo tengo. Y lo mismo hago con y, nada más que y no necesariamente va a salir tan fácil, porque si ordené x, no necesariamente puede ser que me haya quedado ordenado y, depende de la naturaleza de las variables. Es más, si la relación es inversa, seguramente más desordenado va a estar. Y entonces lo que tengo que hacer es buscar el valor más chico y ponerle 1. Fíjense que el valor más chico es este, entonces se va a quedar con 1, 2, este va a ser el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, fíjense que el 8 anda por acá, el 9 y el 10. Vuelvo a insistir, este ejercicio a propósito está fácil para no marearlos tanto con el tema de la asignación de rango. Pero, vuelvo a insistir, si yo ordené la primera variable, los rangos salen rápido, y la que cuesta un poco más, y más, imagínense si tengo 100 observaciones, peor todavía es el tema de la asignación de los rangos. El único cambio que tengo por acá. Pero si no, vuelvo. Si hubiera encontrado el valor más chiquito acá, bueno, este va a ser el 1. Si por ahí el valor que le sigue lo encuentro por acá, bueno, este va a ser el 2, y así. Voy saltando como de celda en celda, ordenando los datos, o poniendo la asignación de los rangos de acuerdo a ese orden creciente. ¿Qué va a ser D sub i? D sub i va a ser la diferencia entre el rango de x menos el rango de y. Entonces, 1 menos 1, 0. 2 menos 2, 0. 3 menos 3, 0. Entonces, D sub i es la diferencia de los rangos. ¿Sí? Y lo que necesito, si ustedes se acuerdan de la fórmula, ya la vamos a ver nuevamente, yo lo que necesito es esa diferencia al cuadrado. Y sumar todas esas diferencias al cuadrado, porque ahí abajo tengo la fórmula, era la sumatoria de todas las diferencias al cuadrado. ¿Sí? Entonces fíjense, vuelvo a insistir, recomendación, ordeno una de las variables, le asigno el rango, asigno el rango a la otra variable, calculo las diferencias, las elevo al cuadrado, por eso ahí se imaginarán ustedes con su matemática flor de piel, se darán cuenta que como estoy sumando, no era necesario ordenarlas, pero es mucho más fácil, y también no es lo mismo que haga el rango de y menos el rango de x, o el rango de x menos el rango de y, porque al final después estas diferencias se elevan al cuadrado. Pero, como recién estoy aprendiendo, sigo las recomendaciones de los autores. Calculemos y después voy a hacer algunas anotaciones, algunas
distinciones. Dijimos, pasemos a calcular, necesito reemplazar, lo que tengo que reemplazar el d sub i por este valor de 2, entonces fíjense que me va a quedar 1 menos 6 por, estoy reemplazando la fórmula, 6 por 2, dividido 10, que eran mis observaciones, por 10 al cuadrado menos 1, 0,99. Vuelvo a insistirle, al igual que el coeficiente de correlación lineal de Pearson, este coeficiente está entre menos 1 y 1, y de la misma manera le tengo que mirar el signo, y lo que tengo que hacer también es mirar la magnitud del valor para saber si es fuerte, débil, las relaciones que hay entre las dos variables. Ya les voy a mostrar cuál es la diferencia entre 1, el coeficiente de correlación lineal de Pearson, y este coeficiente de Spearman. Ya vamos a ver las diferencias. Por ahora vamos a respetar lo que me pide la consigna. La consigna, vuelvo a insistir, voy a leer, quiero decir, me dice, trace una gráfica de los datos. Las conclusiones de la covariancia y los coeficientes siempre coinciden, y siempre coinciden, sí, porque para calcular el coeficiente, en el caso estoy hablando del coeficiente de correlación lineal de Pearson, para su cálculo necesita la covarianza, así que sí, siempre voy a coincidir. Así que fíjense eso bien, porque para el caso, vuelvo un ratito para abajo, total tiempo. El coeficiente de correlación lineal necesita para su cálculo la covarianza, y ahí, como habíamos dicho en la clase pasada, la covarianza es la que va a determinar el signo positivo o negativo del coeficiente de correlación, porque los desvíos son positivos. Así que si con esto concluye una relación positiva o directa, el R también me va a decir que también hay una relación positiva, nada más que ahí le va a sumar qué tipo de relación es, si es fuerte o débil. Bueno, sigo. Trace una gráfica con los datos. ¿Le parece que la relación es lineal? ¿Le parece que esta es en general creciente? Entonces, lo que me está pidiendo es algo que siempre le pedí recomendación, y creo que se los dije varias veces en la clase pasada. Y fíjense que en los gráficos siempre me pedía un gráfico de dispersión, siempre me pedía un diagrama de dispersión. Siempre antes de comenzar, si ustedes se acuerdan el esquema, me preguntaba, tiene estos pares de datos, grafíquelo, y me preguntaba, ¿es lineal? ¿Cómo la relación de las variables? Después calculaba coeficientes y después terminaba de expresarlo en una función lineal. Pero siempre me pedía un gráfico. Acá fíjense que nunca me pidió un gráfico, directamente me pidió el coeficiente de correlación lineal, que yo lo calculé y concluí. Si ustedes se acuerdan, yo calculé el coeficiente de correlación y ahí automáticamente dije, hay una relación lineal fuerte, casi perfecta entre las variables. Pero yo nunca grafiqué para ver los datos. Si yo grafico estos pares de valores, el gráfico tiene esa forma. Entonces ahí es donde me preguntan, ¿eso es lineal? ¿Es creciente? Esas son las preguntas que me hacen. Fíjense que los datos no son lineales. Es más, ustedes claramente le ven una forma que, si son buenos en matemáticas, automáticamente le pueden expresar una función y expresarlo en términos de una función, pero esa función no va a ser lineal. Entonces, ¿qué es lo que me plantea este ejercicio? Fíjense que el coeficiente de correlación lineal, yo concluí con este coeficiente que había una relación lineal fuerte, casi perfecta entre las variables. Estaba haciendo una conclusión errónea, porque yo estoy asegurando que hay una relación lineal, cuando en realidad, cuando los grafico, no es lineal esto. ¿Cuál es la diferencia entre esto que calculé y el coeficiente de rangos, de correlación por rangos de Spearman? El coeficiente de correlación por rangos me muestra la relación o la asociación que hay entre las dos variables, pero no me dice qué tipo de relación hay entre las dos variables. Me dice que hay una relación. Es decir, me dice, con este indicador, hay una relación casi perfecta entre las variables, una relación directa. Pero no me dice qué tipo de relación es. En cambio, el que acabo de calcular,
como bien la palabra lo dice, me muestra que hay una relación entre las variables, pero una relación lineal. Entonces, ¿cuál es el espíritu de este ejercicio? El espíritu de este ejercicio es mostrarme que yo puedo hacer cálculos, como este coeficiente, y si yo no grafiqué los datos, puedo sacar conclusiones erróneas. Puedo asegurar que hay una relación lineal fuerte, cuando en realidad no lo hay. ¿Por qué no hay una relación lineal? Y porque lo acabo de graficar y eso no es lineal. Fíjense que en todos los ejercicios siempre me pide que los grafique primero. Me pregunta, a ver, grafique los datos. Después me pregunta, ¿eso es lineal? Entonces yo le contesté, sí, sí es lineal. Ah, bueno, calculemos la covarianza para ver si la relación es directa o inversa. Bueno, ahora calculemos el coeficiente de correlación lineal, el R. Pero yo lo calculé al R, el coeficiente de correlación lineal de Pearson, porque ya había visto que la relación era lineal. Entonces cuando yo hacía una interpretación del R, la interpretación la hacía sabiendo que yo ya había visto, mediante un gráfico, que la relación era lineal. Por eso decía, la relación es lineal y es fuerte y es directa. O era moderada, o es débil, o era positiva, o era negativa. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos coeficientes que acabo de calcular? Que el coeficiente de Pearson, que es el que calculamos en el inciso A y el que aprendimos desde que comenzamos a ver este práctico, ese solamente lo puedo calcular cuando los datos tienen un patrón lineal. En cambio, este solo lo puedo calcular para cualquier tipo de datos. Este lo que me va a permitir ver es que hay una relación entre las dos variables, pero no me dice y no me fuerza los datos a que sean lineales. Me dice que hay una relación muy fuerte y casi perfecta, y es cierto porque lo veo, entre las dos variables, pero no me fuerza a que sean lineales. Entonces, el objetivo de este ejercicio es, por un lado, aprender que existe otro coeficiente de correlación, que se llama el coeficiente de correlación por rango, que es mucho más amplio porque habla de una relación entre variables, pero no necesariamente tiene que ser la lineal. En cambio, este coeficiente de Pearson es solamente para cuando los casos son lineales. Fíjense que son todos números y los puedo calcular, nada me quita verlo, es más, lo calculé, en el inciso A lo calculé. El problema es que no lo tendría que haber calculado, o si lo calculo, no tendría que haber interpretado, porque los datos no son lineales. Si a mí imagínense que me pide, calcule un coeficiente de correlación, yo a esta altura le voy a decir, espere, hay dos coeficientes, el lineal y hay por rango. ¿Cuál quiere que le calcule? Y entonces ahí yo tengo que saber que el lineal solamente lo hago y lo interpreto cuando los datos son lineales, tienen un patrón lineal, y si no lo tienen, como en este caso, el correcto es calcular el de Spearman o por rangos. Entonces, por eso siempre, como en la clase pasada también les había dicho, siempre grafiquen los datos, por más de que la consigna no les pida. Porque puede ser que los datos, si ustedes se acuerdan, teníamos este gráfico, el que está acá al costado, podía tener una nube de puntos sin sentido, o podía tener una nube de puntos que tenga un patrón, pero mi objetivo siempre es tratar de ver que sean lineales. Porque si son lineales, yo puedo hacer una función lineal. Si no, estoy forzando los datos a que sean lineales cuando en realidad no lo son. ¿Queda claro entonces el ejercicio 15? ¿Profe? Sí. ¿Será por eso que la ordenada al origen daba negativa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No escuché bien. Que si por eso la ordenada al origen daba negativa, digo. Sí, sí puede dar negativa, sí, sí. No, o sea, no tiene nada que ver con esto, ¿no? No tiene nada que ver con los coeficientes. Es decir, fíjate que si yo quisiera... Fíjate que en este gráfico, si yo pudiera graficarlo, no necesariamente y pudiera estimar la ordenada del origen, no necesariamente va a ser negativa. Solamente son lineales acá. Si no hubiera tenido estos dos puntos y estos 4 puntos, sí es lineal, y hubiera sido quizás la ordenada negativa, pero dependiendo de la pendiente, todo, pero no tiene nada que ver la ordenada del origen acá. Lo que tiene que ver es la forma que tienen los datos. Profe, también es porque se me escucha, no sé si se me Sí, corta, te escucho, profe. te escucho. Sí, te escucho. La forma que tiene la gráfica también se pudo haber dado por el tema del orden de los rangos, o sea,
o nada que ver. No, porque esto, acordate que lo que estoy graficando acá son los datos, ¿sí? Los datos. No tiene nada que ver con los rangos, digamos. Es decir, el rango es el proceso que yo armo, pero acá son los pares de valores que yo tengo. Acuérdense que mis datos, vuelvo para acá, es la forma que tienen los datos. Los datos no tienen por qué siempre ser lineales. El 4 con el 10,1, el 4,5 con el 10,3, el 5 con el 10,4. Fíjense que son los pares de valores dibujados. No tiene nada, es la forma que tienen los datos. Por alguna razón los datos tienen esta forma. No siempre voy a tener datos lineales. Ahora, ¿queda claro? Sí, profesora, sí. ¿Qué les iba? Ah, esto les iba a decir. Bien, para sacar los rangos, Cecilia, lo ideal sería, como siempre les digo, los autores recomiendan no ordenar los datos. Ahora, no necesariamente, porque acordate que no necesariamente estos tienen que estar ordenados. Yo lo podría haber trabajado sin ordenar, nada más que tengo que ir viendo dónde está el más chico. Acá está el más chico. Bueno, este es uno. ¿Dónde está el más grande? Bueno, el que le sigue es este. Bueno, este es el 2. Nada más que voy saltando, pero no necesariamente, porque al final, como les dije, estos terminan siendo sumas, así que las diferencias, los términos como los haya expresado, no afecta a la suma total del resultado. Lo que sí les quería decir es que, fíjense, y eso les pido para que lo vean bien, ¿qué pasa cuando tengo lo que se conoce como empate? Empate se llama a cuando, imagínense que hubiera tenido acá un 4,5. Entonces, el valor más chico es el 1. El que le sigue, que es el 4, le sigue el 4,5, pero también tengo un 4,5. Entonces, ¿a quién le pongo 2? ¿A quién le pongo 3? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago con estos rangos? Entonces, eso les pido que lo vean, porque el ejercicio que sigue, que se los dejo para que hagan ustedes, que es el ejercicio 16, tiene ese caso. Entonces, ¿cómo hago la asignación de los rangos cuando tengo lo que se conoce empate? En este caso, fíjense que todos los datos eran distintos, y lo mismo con Y, todos los datos eran distintos, no tuve empate. Pero ¿qué pasa si yo tuviera datos repetidos de X, o tuviera en el caso de Y datos repetidos? ¿Qué pasa? ¿Cómo hago para la asignación de rangos? No le puedo poner a este 2 y a este 3 porque los dos son valores iguales. ¿Cómo hago para la asignación de rangos? Fíjense que esto es importante porque después, cuando yo haga la diferencia, si calculé mal acá, voy a ir arrastrando un error y obviamente afecta mi cálculo final. Si tarea para la casa, vean, así se llama, ¿qué Profe, pasa cuando tengo empate? Sí. perdón que le interrumpa, pero Está bien. dado de todo lo que vimos, puede ser que le tenga que asignar a ese empate que usted dice como la mitad del Algo, número que sigue, una cosa es así. algo así, pero por eso les pido que ustedes lo vean. Bueno, Pero sí, no sí, se no. queden con la duda, como siempre les pido. Yo les doy tarea, pero no quiere decir que se queden con la duda si es que no la saben. Pues me dicen, lo que no entendí, yo hice esto, está bien, no está bien, pero lo que les digo es, para que no los sorprenda, tienen un ejercicio de ese estilo, pero hay veces que por ahí no lo logran hacer, o no lo ven bien, o lo hacen mal. Yo les digo, fíjense que cuando hay un empate, el tratamiento tiene cierta particularidad y ahí es donde yo lo pido. Es como que no le puedo poner a este 2 y a este 3, sino es como que tengo que repartir. Es como decís vos, que no sé quién era la que me hablaba porque no llegué a ver acá aquí en el micrófono, No, pero... sí lo hagamos. ¿Cómo? ¿Cómo, Lo cómo? hagamos. No, Sí, no, sí eso se se me lo... ocurre, Tarea para la casa. pero Fíjese cómo se hace para no repartir. sé. Se corta, se corta. Mi internet, profe, anda mal. Ah, sí, bueno, por eso. A ver, tengan 2 segundos. Bien. Fíjense cómo se hace para... ¿Qué pasa si hubiera tenido otro 4,5 acá? ¿Cómo hago para repartir? Tarea para la casa. Así que por favor se fijan, y si no, lo vemos en la consulta. Segundo que estoy abriendo. Solamente quiero introducirme un poco en el tema nada más, porque la clase que viene, vuelvo a insistir, es feriado, así que para avanzar un poco, saben que este último tema 5 es el último tema que entra para el parcial.
Así que vamos a ver un poquito, lo que les quiero introducir es más bien la parte teórica, y ir avanzando un cachito, nada más, vuelvo a insistir, unos 10 minutos, no mucho más. Lo que les quiero contar, bueno, que lo que vamos a ver en este práctico 5 es, ustedes sabrán ya, probabilidad, que es el último práctico que entra para el parcial. La probabilidad como concepto, ustedes ya lo deben estar viendo en la teoría, pero lo vamos a definir como un indicador que nos va a denotar la posibilidad de ocurrencia de algo en particular. Vamos a trabajar con un tipo de probabilidad en particular, pero hay que saber que hay 3 tipos de probabilidad. Lo dice el ejercicio 1, por eso ahí les estaba mostrando este ejercicio, que por ahí los primeros ejercicios se los dejo para ustedes, porque es más bien de ejemplos. Yo les cuento que, vuelvo a insistirle, la probabilidad es un indicador, es un número, que me permite ver la posibilidad, o evaluar esa posibilidad de ocurrencia de un evento en particular. Es un valor que lo trabajamos, y es un indicador que está entre 0 y 1, lo incluye al 0 y lo incluye al 1, pero es un valor que está entre 0 y 1, y mientras más cercano a 1 es más posible que ocurra este número, y mientras más cercano a 0, menos probable que ocurra. Si obviamente da 0, quiere decir que es imposible que ocurra el evento que estoy hablando, y si es igual a 1, es totalmente seguro que ocurra. Muchas veces también lo van a ver expresado en términos porcentuales, pero nosotros lo consideramos, desde la cátedra se considera, como lo considera la mayoría de los autores, como un indicador que está en tanto por 1, quiere decir que es un valor que está entre 0 y 1. Si están viendo, si se compartió bien la pantalla, estarían viendo un Excel, donde está el ejercicio 1, y ahí yo básicamente les voy a contar que existen 3 tipos de probabilidades, lo que se conoce como, lo que considera la probabilidad clásica, que hay 3 tipos: la probabilidad clásica a priori, la probabilidad clásica empírica y la probabilidad subjetiva. La probabilidad clásica a priori se calcula en función de un conocimiento anterior del proceso. Un ejemplo es el tema se utiliza mucho en los juegos de azar. Por ejemplo, en el tema de las cartas, de los dados, muchos de juegos de azar, de cuestiones de ruleta, casino, muy utilizado para cuestiones de ese estilo. Y vuelvo a insistir, yo ya conozco el proceso de manera previa. Entonces, por eso esta probabilidad clásica a priori, yo ya conozco de antemano ya el proceso. Por ejemplo, tiro una moneda, y cuál es la probabilidad que me salga cara. Yo ya sé que tengo para eso que armar un conjunto. Acá la probabilidad está muy asociada con toda la teoría de conjunto que aprendimos en primaria también, desde chicos. Por ejemplo, cuál es la probabilidad que me salga un número par cuando tiro el dado, o cuál es la probabilidad que tire 2 dados y sumando sus caras me dé un número par, por decir algo por el estilo. Cuál es la probabilidad de que tire el dado y me salga el 6, cuál es la probabilidad que tire el dado y me salga el 7, si estoy hablando de dados con 6 caras, sabemos que esa probabilidad es nula. Pero fíjense que yo de antemano ya conozco todos los resultados posibles. La otra probabilidad, la probabilidad clásica empírica, está basado en datos observados. Es decir, no conozco de antemano el proceso, y generalmente se utiliza, la palabra lo dice empírica, de un proceso en el cual generalmente hay un estudio previo. Por ejemplo, cuál es la probabilidad de que a ustedes les haya parecido, no sé, ustedes, por ejemplo, les haya gustado mis clases de estadística, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que yo seleccione un alumno al azar de mi comisión y que el alumno dice que está conforme con el dictado de la materia por parte de la profesora? No sé de antemano, lo único que yo sé es que yo tengo un conjunto de alumnos que cuando termine el dictado de la materia yo les voy a hacer una encuesta, y sobre esa encuesta algunos estarán de acuerdo con la forma de mi dictado, otros no,
Y entonces, pero ese proceso es posterior. Fíjense que entonces se basa, lo mismo ahí si lo están leyendo dice, se basa en datos observados, pero no lo conozco de antemano como el a priori, donde yo ya sé todos los resultados posibles. Y por último, el último tipo de probabilidad es la probabilidad subjetiva, que eso le asigna un individuo en particular de acuerdo a la experiencia que tenga cada individuo. Y vuelvo a insistir, en los tres casos el valor va a ser un indicador que está entre 0 y 1. En el caso de la subjetiva depende de la persona en particular. A mí me preguntan ahora, ¿cuál es la probabilidad de que se largue a llover? Yo voy a decir un número, seguramente ustedes van a decir otro número, y si viene alguien entendido en el tema, capaz que me da un número que se acerque más a lo que en realidad un meteorólogo, capaz que se acerque más a lo que yo puedo suponer saliendo al patio y mirar. ¿Cuál es la probabilidad que, por ejemplo, no sé, Rafael Nadal gane el próximo torneo de tenis? El que le gusta el tenis, como a mí, sabrá las posibilidades, y el que no tiene ni idea, no sabrá ni cuánto será ese número. Lo mismo cuando les digo cuál es la probabilidad de que gane, no sé, Belgrano de Córdoba el próximo partido, o el campeonato de algo. El que sea futbolista, generalmente los varones, que les gusta mucho más el fútbol, generalmente, aclaro, porque a las mujeres también nos gusta, pero el que sigue apasionadamente eso puede tener una idea de acuerdo a los jugadores, a la formación, a cómo viene el equipo, a lo que sea, pero puede tener más herramientas. Pero seguramente el número que digan ustedes es totalmente distinto al que digo yo y al que dice la compañera. Entonces, esas son esas tres probabilidades, esas tres clasificaciones. La a priori, muy utilizado en los juegos de azar. Conozco de antemano todos los resultados posibles, largo una moneda y sé los resultados, las cartas. La empírica está basado en datos observados, así que primero no conozco de antemano los resultados como en el anterior, pero lo conozco una vez hecho el proceso, como les contaba, el tema de que les pregunte sobre mi clase una vez que termine el dictado. Y la probabilidad subjetiva, como hablábamos de la lluvia, del partido de tenis, del partido de fútbol o de lo que sea, ¿sí? Lo que les pide este ejercicio y el ejercicio 2, 3 y 4 es eso. El ejercicio 2, 3 y 4 lo que les piden es dar ejemplos sobre eso. Es decir, que den ejemplo de estos tres tipos de probabilidades. Y este ejercicio lo que les pide es que para cada uno de estos eventos definan a cuál de estos tres tipos de probabilidades corresponde. Ahí, como siempre, no quiero marcar para que no se vea, pero creo que si ha quedado claro, no van a tener problemas en definir cuál corresponde a cada uno. Fíjense que el primer inciso es el lanzamiento de una moneda no cargada. Sabemos entonces, habíamos dicho que esto es una probabilidad clásica a priori, entonces lo que tengo que poner en el inciso A es que, como dice acá la consigna, ese evento es de tipo de probabilidad a priori, porque estoy hablando de un evento con que conozco de antemano la ocurrencia de los distintos resultados. Que los Mets de Nueva York ganen la Serie Mundial el año entrante, que la suma de las caras de 2 dados sea 7, que el tren que lleva a un abonado al trabajo llegue más de 10 minutos tarde, que el republicano gane la siguiente elección presidencial, acá está, por ejemplo, ¿cómo se llama? Biden con Trump, es decir, lo que les digo es, a propósito se los dejo, junto con el ejercicio 2, 3 y 4, creo que es, para que abran la imaginación y se pregunten cuál de estos tres tipos son. Y como siempre, vayan a los libros para no quedarse corto con los ejemplos y ver otros ejemplos, plantearse cuál de esos tres. Nosotros generalmente vamos a trabajar mucho con el primero y con el segundo. Con estos dos, con el a priori y con el empírico. Primero el a priori para poder familiarizarnos y después vamos a ver mucho del empírico para poder calcular probabilidades. Voy a, directamente ya lo que vamos a hacer es ver este ejercicio. Lo que yo les voy a comentar es que sobre este ejercicio, como muchas de las guías nuestras, generalmente hay un ejercicio que es el ejercicio 6, y después todos los ejercicios pares en adelante están relacionados con este ejercicio, y hay un ejercicio 7, como este que está acá, y después todos los ejercicios impares hacen alusión a este ejercicio 7, pero
entre pares e impares siguen pidiendo lo mismo, así que yo elijo uno y sobre ese voy a trabajar. Fíjense que sobre este es el que siempre me gusta más, porque está hablando de una muestra de 500 encuestados, donde se les preguntan dos cuestiones. Fíjense que esta es una tabla, vamos a armar una tabla de contingencia o de 2×2, tal cual han aprendido a armar estas tablas en el práctico 2, que en ese caso lo vieron con el profesor Dante en la teoría. Y lo que vamos a armar es armar esta tabla, que es una tabla de doble entrada, donde acá yo tengo dos variables a las cuales se le preguntan a estas personas, es decir, tengo en total n igual a 500, pero en vez de tener una sola variable tengo dos, que en este caso se les preguntó si disfrutaba comprar ropa, sí o no, y al mismo tiempo observaba si se consideraban hombres o mujeres. Entonces tengo que aprender a armar esta tabla, y una vez que armo esta tabla, o armo un diagrama de Venn, cualquiera de las dos formas, a partir de eso puedo comenzar a construir todas estas probabilidades. Fíjense que lo que me dice es la vamos a leer, pero ya vamos a ir terminando. En una gran área metropolitana se seleccionó una muestra de 500 encuestados para determinar información diversa respecto al comportamiento de los consumidores. En las preguntas formuladas estaba, ¿disfruta comprar ropa? De 240 hombres, 136 respondieron que sí, y de 260 mujeres, 244 respondieron que sí. Entonces, en función de eso, yo armo esta tabla de dos entradas, que es lo que me pide el inciso A, que es, mi variable va a ser, ¿disfruta comprar ropa, sí o no? Y si es hombre o si es mujer. Entonces me fijo, de los 240 hombres, 136 respondieron que sí, o sea que me fijo el cruce entre hombre con sí, y entonces esto deberían ser 136. Y el total de hombres, los sí más los no, lo dice acá la consigna, son 240. Y lo mismo para las mujeres, de las 260 mujeres, 244 respondieron que sí, acá vamos a poner un 244. Y en total, todas las mujeres, es decir, esta fila, el total de mujeres, va a ser igual a 260. Los 240 más los 260 deberían dar los 500, que son la cantidad de personas que están entrevistadas. Entonces fíjense que como dato yo tenía esto, y esto, obviamente ese 104 lo saco por diferencia, el 244 y el 260 lo saco por diferencia, a este 16, y el resto ya se va completando. Este 380 es la suma de todas las personas que dijeron que sí, este 120 es la suma de todos los hombres que dijeron que no, perdón, todas las personas que dijeron que no, y este obviamente es el total de hombres y mujeres, y lo mismo por filo. Los hombres son 240, las mujeres son 260, y vuelvo a insistir, la suma de esos dos da 500. Y así es como se arma una tabla de doble entrada para poder a partir de ahí sacar todas las probabilidades que vamos a comenzar a ver, que eso sí vamos a ver ya en la clase que viene. Así que vamos finalizando, vamos terminando. Con probabilidad vamos a continuar la clase que viene, pero vamos a trabajar con este ejercicio que ya van a ver que es el que va a ser de base, pero siempre para todo cálculo de probabilidad, siempre hacemos esta tabla de doble entrada para poder hacer ya van a ver las distintas probabilidades, los distintos cálculos de probabilidades. Así que, ¿hay alguna duda de todo lo que hemos visto? ¿Dudas? ¿Ninguna? ¿Siguen ahí? Ahí está. Bien, de 10 acá el